Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al canal de Asato País. Hoy les presentamos el tango en tu sube. ¿Trajiste la sube? No. ¿Dónde quedó la sube? La dejé arriba del bandoneón en la billetera. Arriba del bandoneón. ¿En casa? En casa. Tengo las dos. Ahora sí. Muy buenos días, tardes, noches. Bienvenidos al canal de Asato País. Video especial dedicado a todos aquellos que visiten Buenos Aires desde lejanas latitudes. Por eso les presentamos El tango en tu sube. Para quienes no son de por aquí, les contamos que la sube es una tarjeta que nos va a permitir desplazarnos en transporte público. Cada viaje nos va a posibilitar conectar más con la vida y costumbres de esta hermosa ciudad. Por eso vamos a dejarles 5 recomendaciones para disfrutar del tango en 5 medios de transporte diferentes. ¿Están listos? Hacia allá vamos. Comenzaremos el itinerario ni bien llegamos al Aeropuerto Internacional de Ezeiza. Ya con el equipaje y trámites listos, nos acercamos a un kiosco para adquirir nuestra sube. Cargamos saldo y emprendemos la aventura. Como podemos observar en el mapa, el aeropuerto está en las afueras de la ciudad, a unos 35 kilómetros. Si no traes una excesiva cantidad de equipaje, ya podemos comenzar con la primera recomendación. El colectivo. Con tu sube, podés tomar la línea 8, que cuenta con un servicio semirápido, conectando el aeropuerto con el centro de la ciudad. El colectivo es el medio de transporte más económico para este recorrido y un símbolo de la cultura local. Saliendo del aeropuerto ya podremos ver la inmensidad de la llanura, ese verde pañuelo que inspiró a la creación de infinidad de tangos. La pampa es un verde pañuelo, tirado en el suelo, tendido en el sol. Siguiendo por la autopista, a pocos kilómetros, un pequeño cauce de agua pasa casi inadvertido por debajo del camino. Aunque poca gente lo sabe, son las aguas del riachuelo, que a esta altura reciben el nombre de Río Matanza. Si navegamos aguas abajo, llegamos a la famosa escena del barrio de La Boca, impresa en miles de postales. Pero volviendo a nuestro camino original, aquí vamos a poder tener una imagen más agreste de este hídrico personaje del tango. Para darle un cierre a esta primera experiencia, no dejen de escuchar Nieblas del Riachuelo. Por nuestro colectivero estrella, Roberto Goyeneche, quien fuera cantor y chofer de la línea 19. Una vez en el centro de la ciudad, continuamos con la siguiente recomendación: subte, línea B, H y E. Dando por hecho que tarde o temprano visitaremos el obelisco, vamos a aprovechar para descender bajo tierra, tomarnos la línea B del subte y dirigirnos hacia el barrio de Chacarita. Durante el viaje nos encontraremos con dos estaciones de subte que nos sonarán familiares: Carlos Gardel y Osvaldo Pugliese. Bajamos en la estación Federico Lacroze. ¿Bajamos o subimos? Una vez ahí, estaremos frente a las puertas del cementerio de la Chacarita. Muy cerca de la entrada, el destino obligado nos lleva al cruce entre las calles 6 y 33 para visitar al querido Carlos Gardel. Pero antes de irnos, seguimos la ruta del mapa hasta este punto, el recinto de las personalidades. Allí encontraremos a Troilo, Pugliese, los hermanos de Caro, Magaldi, Goyeneche, Rosita Melo y Carlos Di Sarli. Volviendo al subte, camino al centro, aprovechando que las combinaciones no tienen costo adicional, bajamos en la estación Porredón para combinar con la estación Corrientes de la línea H. en esta línea podemos disfrutar del paseo subterráneo del tango. En sus paredes, cada estación rinde homenaje a figuras legendarias del tango. Continuando con nuestro recorrido, de la H combinamos ahora con la línea E, con dirección hacia Plaza de los Virreyes, para seguir con la próxima recomendación. Premetro. Llegando a la terminal de la línea E nos encontramos con el Premetro, un tranvía en pleno siglo XXI. Este particular medio de transporte, inaugurado en 1987, nos permitirá recorrer el extremo sur de la capital. Totalmente alejado de los circuitos turísticos, podemos recorrer una de las geografías porteñas menos exploradas. Si hay algo para destacar del viaje, es el imponente complejo habitacional conocido como Lugano 1 y 2. El tango y el tranvía han transitado una relación muy estrecha que se ve reflejada en cantidad de títulos como El Mayoral del Tranvía, Cornetín, Milonga del Mayoral el cornetín del tranvía. y Talán Talán, entre otros. Esto no es de extrañar, ya que durante un lapso de 100 años, los porteños han vivido miles de historias arriba de un tranvía. Desde su inauguración en 1863 con los primeros servicios de tracción a sangre, pasando por su modernización del tendido eléctrico en 1897 para llegar a su último servicio en 1963. En su momento de mayor esplendor, la red de tranvías contaba con 857 kilómetros de extensión, siendo para entonces la más grande del mundo. El tango instrumental 9 puntos hace referencia a las 9 velocidades de los antiguos tranvías. Al
día de hoy que los conductores del premetro le siguen llamando puntos a las velocidades. Ahora, imaginando que el día tiene infinitas horas, seguimos viajando. Una vez que dimos toda la vuelta del premetro, volvemos a la línea E del subte y la recorremos de punta a punta hasta llegar a la estación de Retiro. Y ahí llegará el turno del próximo medio de transporte. El tren. Llegamos a la cabecera de la línea Mitre para abordar el tren con destino a Tigre. A pocos minutos de partir, nos encontraremos bordeando el hipódromo de Palermo. Seguimos avanzando hasta el barrio de Belgrano ¡Stop! y... Detengámonos en algo muy interesante. Un lugar que dio origen al dicho popular que es estar en Pampa y la vía. Esta frase es utilizada para expresar que alguien se encuentra sin un peso. El dicho tiene su origen en un antiguo tramo del tranvía que realizaba un recorrido desde esta ubicación hasta el hipódromo. El pasaje se vendía exclusivamente de ida y vuelta, con lo cual los apostadores que perdían todo aún conservaban su boleto de vuelta. ¿Que los dejaría dónde? En Pampa y la vía. Naturalmente, cualquier porteño cuando piensa en el hipódromo se imagina de inmediato el hipódromo de Palermo. Pero la historia de recién se refiere al desaparecido Hipódromo Nacional, ubicado en el Bajo Belgrano que tuvo actividad hasta 1911. Parte del solar fue adquirido en 1934 por River Plate para la construcción del Estadio Monumental. Observando con atención, actualmente vemos que la calle Victorino de la Plaza mantiene intacta la curva del antiguo Coliseo. Si tenemos un par de auriculares, cuando pasemos por ahí podemos ambientar el momento con el tango Bajo Belgrano, por Carlos Gardel. Y aún más explícito podemos escuchar el tango Bien Bohemio, en la voz del cantor uruguayo Julio Sosa, donde menciona la famosa frase: Estoy en Pampa y la vía como... Esta versión por Julio Sosa fue editada casualmente por el sello Pampa. Seguimos viaje hacia el norte hasta llegar a la terminal en el Partido de Tigre. Caminamos unos metros y estamos listos para embarcarnos en la última de las recomendaciones del día: Lancha colectiva. Sí, también con nuestra SUBE podemos navegar por las aguas del delta, tomando esta vez la lancha de la compañía interisleña con destino al río Capitán. Este ancho río fue parte del universo sensible de uno de los más grandes músicos de todos los tiempos, Francisco de Caro. Paréntesis. Es probable que para muchos este no sea de los nombres más populares, pero Francisco de Caro fue la gran mente y espíritu que revolucionó el tango allá por los años 20. Músicos como Piazzolla y Pugliese jamás se cansaron de referirse a Francisco como un genio del tango. Ahora sí, cierra paréntesis. El romántico compositor tenía su casa en este río, donde disfrutaba de la naturaleza y la tranquilidad que ofrece este paraíso a tan solo pocos kilómetros de la gran ciudad. ¿Sería este el secreto de su mágica inspiración? Y con esto terminamos el paseo a través de estos 5 medios de transportes que nos permite disfrutar nuestra pequeña tarjeta SUBE. El mundo cotidiano que nos rodea está lleno de historias maravillosas, donde el tango se hace presente como la banda sonora de nuestra cultura popular. Gracias por viajar con Asato Pals. Hasta la próxima. ¡Chau! Tarjeta SUBE. Ya la tira. Tarjeta SUBE. No. ¡Chau!